El secreto del apóstol Felipe que todo creyente debe saber, pero no la versión infantil que todo el mundo repite en las catequesis. Esto es lo que la Biblia no dice directamente. Lo que está oculto entre líneas. Lo que pocos han conectado. Lo que su historia grita, si te atreves a escuchar. Felipe fue más que un nombre en la lista de los 12. Fue uno de los primeros en ser llamado, uno de los primeros en responder sin titubear. Pero también fue uno de los más humanos. Uno de los más sinceros. Uno de los que se atrevió a hacer las preguntas que otros pensaban pero jamás pronunciaban. La historia comienza en Betsaida, un pequeño pueblo de pescadores en Galilea, el mismo lugar donde crecieron Pedro y Andrés. Felipe no tenía fama. No era hijo de ningún maestro. Pero tenía algo más raro que la educación, tenía hambre de verdad. Había escuchado las palabras de Juan el Bautista. Había sentido el estremecimiento de un pueblo que esperaba al Mesías como se espera la lluvia después de años de sequía. Y cuando Jesús lo miró, solo dijo, sígueme. Felipe lo dejó todo. Sin contrato, sin garantías. Fue tras él con un fuego que ardía. Y lo primero que hizo fue ir a buscar a su amigo Natanael y decirle, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Ese fue Felipe, el puente. El que no se guardó el hallazgo. El que abrió caminos a otros. El que sabía que el reino no se construye en soledad. Desde ese día, caminó junto a Cristo. Lo vio multiplicar panes. Lo vio caminar sobre las aguas. Lo vio resucitar muertos. Pero también lo vio sangrar, sudar, callar. Y en medio de todos esos momentos, uno lo marcó para siempre. Fue en la última cena. Cuando los apóstoles estaban confundidos, con miedo, Jesús comenzó a hablar del Padre, de su partida, del camino. Y fue Felipe el sincero, el directo quien se atrevió a decir lo que otros solo murmuraban, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Una frase que parece simple, pero que desató uno de los momentos más potentes de todo el Evangelio. Jesús lo miró con ternura y fuego, y dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese fue su momento. Felipe no solo preguntó por Dios, se dio cuenta de que lo había estado mirando a los ojos todo el tiempo. Fue el apóstol que como Moisés pidió ver a Dios, y Jesús le reveló que ya lo había hecho. Pero lo más épico no fue lo que Felipe vio, sino lo que haría después. Porque esta historia no termina en un salón cerrado con pan y vino. Comienza realmente cuando las puertas se abren, cuando la persecución llega, y cuando el Espíritu lo envía a tierras que nadie quería pisar. Y es justo allí donde se desata el secreto más grande de su vida. Un encuentro divino, una orden celestial, un bautismo que cambió la historia, y que muchos creyentes nunca han entendido en su dimensión espiritual. De eso hablaremos, a continuación. Porque aquí no venimos a repetir nombres. Venimos a descubrir destinos. Y el de Felipe, fue uno de los más trascendentales del reino. ¿Continuamos? Pero antes de seguir, quiero pedirte algo muy importante. Si estás disfrutando de esta historia, si sientes que algo en tu espíritu se está encendiendo, te invito a darle like y suscribirte a este canal. Porque aquí, no solo hablamos de historias bíblicas, nos sumergimos en los secretos profundos, en los misterios que la mayoría nunca menciona. Cada video es un viaje para descubrir lo que no nos contaron en las iglesias. Si quieres más contenido como este, si deseas entender la Biblia en su verdadera magnitud, este es el lugar adecuado. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que viene ahora es algo que cambiará tu perspectiva sobre Felipe, y sobre ti mismo. Ahora volvamos al apóstol Felipe. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vemos cómo la sinceridad de Felipe lo lleva a un encuentro profundo con el Maestro.
Mientras los otros discípulos están asimilando la promesa del Espíritu Santo, Felipe, con su naturaleza inquisitiva, no puede quedarse callado. Señor, muéstranos al Padre. Esta petición, aunque a simple vista parece un deseo simple, es la clave que abre una ventana al misterio de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Felipe no era solo un discípulo más. Era el discípulo que deseaba ver la gloria de Dios. El secreto aquí es que Felipe, al igual que muchos de nosotros, quería algo tangible, algo que pudiera ver, algo que pudiera tocar. Pero lo que no sabía es que la verdadera revelación de Dios no siempre se da de la forma que esperamos. Felipe, sin quererlo, fue testigo de una de las revelaciones más poderosas de toda la Escritura: ver a Jesús es ver al Padre. En otras palabras, el rostro de Jesús es el rostro de Dios mismo. Y cuando Felipe hace esta pregunta, Jesús le está revelando que lo que más buscaba ya lo tenía frente a él. Pero esa no es la única parte épica de su vida. En Hechos 8, después de la muerte y resurrección de Jesús, Felipe se convierte en un predicador lleno del poder del Espíritu Santo. Fue enviado a Samaria, una región despreciada por los judíos, y allí, sin temor, predica el Evangelio de Cristo. Los demonios huyen, los enfermos son sanados, y muchos se convierten a la fe. Pero, lo más asombroso de todo es lo que sucede después, lo que no muchos saben. Felipe tiene un encuentro con un eunuco etíope, un hombre importante, alto en rango, que viajaba en su carruaje leyendo las Escrituras. Este eunuco, al escuchar la predicación de Felipe, se convierte al cristianismo en un instante. La historia es famosa, pero lo que es realmente impactante es que Felipe no solo predica, sino que realiza el primer bautismo en agua por el poder del Espíritu Santo. Este fue un acto trascendental. Felipe no solo bautizó a un hombre, sino que, al hacerlo, marcó el inicio de la evangelización fuera de los límites del pueblo judío. Felipe estaba llevando la luz de Cristo a lugares donde nadie pensaba llegar. Y en este bautismo, Felipe reveló una verdad profunda: la fe no tiene fronteras. A partir de allí, el cristianismo comenzó a extenderse, no solo por los judíos, sino a todas las naciones, tal como Jesús había predicho. Felipe no solo fue un testigo de los milagros de Jesús. No solo hizo preguntas poderosas. Felipe se convirtió en un mensajero de la resurrección. Su historia muestra que cualquier persona, sin importar su posición o historia, puede ser un instrumento para llevar el mensaje del Evangelio a lugares oscuros y desconocidos. Su valentía fue una de las armas más poderosas que Dios utilizó. Y aquí viene el secreto: Felipe no murió como la mayoría de los apóstoles. Según la tradición, murió crucificado en Hierápolis. Pero su martirio no fue una derrota. Fue la culminación de su vida de fe, de su entrega total al reino. Como un testimonio de su devoción, Felipe murió como vivió, predicando el Evangelio sin miedo, desbordando amor y fe a donde fuera. La pregunta es: ¿qué secretos estás dispuesto a descubrir tú? ¿Qué preguntas estás listo para hacerle a Jesús, sin miedo, con un corazón sincero y abierto? Porque lo que sucedió con Felipe es solo el comienzo. La historia de su vida está llena de claves para comprender quién era Jesús, quién era Dios, y cómo todos nosotros estamos llamados a vivir en esa verdad. En la siguiente parte de esta historia, revela cómo Felipe no solo fue un hombre de palabras, sino un verdadero testigo del poder transformador de Cristo. Y lo que le sucedió después de su martirio te sorprenderá aún más. La vida de Felipe es un testimonio de valentía, fe y pasión por el Evangelio. Cada paso que dio, cada palabra que predicó, marcó un hito en la expansión del cristianismo. Pero el secreto de Felipe no reside solo en su predicación o en sus milagros, se encuentra en su disposición a ser utilizado por Dios sin reservas. Fue un hombre común, con una fe extraordinaria. La historia de Felipe está profundamente conectada con una lección trascendental: todos somos llamados a ser instrumentos en las manos de Dios,
sin importar lo que el mundo piense de nosotros. Y Felipe, al igual que los demás apóstoles, entendió que el llamado de Cristo no tiene excepciones. Un aspecto muy importante en la vida de Felipe es que no se limitó a predicar a los que pensaba que eran dignos. Al contrario, rompió las barreras del judaísmo y extendió su mensaje a todos los pueblos, sin discriminación. Como lo vimos en el encuentro con el eunuco etíope, Felipe, un simple hombre de fe, fue elegido para llevar el mensaje de salvación a alguien considerado marginal, extranjero. Este fue un acto de romper con los prejuicios. Felipe predicó la inclusión del reino de Dios. Para él, todos eran bienvenidos. Pero ¿cómo llegó Felipe a tener esa convicción tan profunda? Sabemos que Jesús fue el modelo para Felipe. En sus días de caminante junto a él, Felipe no solo fue testigo de milagros, sino que vio la compasión y el amor infinito de Cristo hacia todos, sin importar su condición. Jesús no miraba a las personas desde el lugar de la jerarquía humana. Para Jesús, los enfermos, los excluidos, los leprosos, los samaritanos, todos eran igualmente dignos de escuchar el mensaje de esperanza. Felipe absorbió esa enseñanza como una esponja, y luego la llevó al mundo. La gran lección que Felipe nos deja es cómo el amor de Cristo transforma la visión humana de los demás. Felipe vivió con esa certeza, y al hacerlo, se convirtió en un líder que traspasó fronteras geográficas y culturales. Pero, más importante aún, transgredió las fronteras del corazón. Él entendió que el Evangelio no tiene límites. Si Felipe hubiese visto al eunuco etíope solo como un hombre distinto, nunca hubiera predicado para él. Pero Felipe no fue así. Su fe trascendió el miedo, la duda y el juicio. De hecho, uno de los momentos más reveladores de la vida de Felipe fue cuando, después de la resurrección de Jesús, fue elegido para predicar en Samaria. En ese momento, Felipe no solo llevó la palabra a un pueblo rechazado por los judíos, sino que sanó a los enfermos, expulsó demonios y bautizó a muchos en el nombre de Cristo. Samaria se convirtió en un campo fértil para el Evangelio, y todo esto sucedió gracias a la valentía de Felipe. Pero no todo fue sencillo en su camino. En Samaria, después de ver tantas conversiones y milagros, Felipe tuvo que enfrentarse a grandes pruebas, como la persecución, la oposición de los poderes establecidos, e incluso la incomprensión de algunos de sus propios compañeros. Fue un hombre que, a pesar de las dificultades, nunca vaciló en su fe. Felipe no se detuvo ni cuando todo parecía estar en su contra. En Hechos 8, se nos narra un episodio que demuestra el poder y la obediencia de Felipe a la voz de Dios. Mientras estaba en Samaria, Dios lo llama a ir a un lugar desierto, sin explicación. Y allí, en medio de la nada, Felipe se encuentra con el eunuco etíope, quien, por un giro del destino, le pidió ser bautizado. Este fue un encuentro divino, un testimonio de que cuando seguimos la voluntad de Dios sin cuestionamientos, Él tiene preparado algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Felipe no dudó. Alzó al eunuco, lo sumergió en las aguas, y así, en un acto simbólico pero poderoso, el reino de Dios se expandió a las naciones. Este fue el principio de la evangelización fuera de las fronteras de Israel. Y al igual que Felipe llevó el Evangelio a tierras lejanas, tú y yo también estamos llamados a llevar esa misma luz a los rincones más oscuros de nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestro entorno. Ahora, en este momento de la historia de Felipe, no solo estamos siendo testigos de un bautismo físico. Estamos siendo testigos de un bautismo espiritual. Felipe bautiza en agua, pero es el Espíritu Santo quien bautiza en fuego. Este es el principio de una nueva etapa en el cristianismo, la expansión del mensaje sin límites. A continuación, exploraremos cómo el final de la vida de Felipe en Hierápolis, su martirio,
nos deja un legado aún más poderoso y revelador. ¿Cómo murió Felipe? ¿Y qué significa su martirio para nosotros, hoy, en el contexto de nuestra propia fe? Felipe, al igual que los demás apóstoles, no solo fue testigo de la resurrección, sino que vivió cada día con la certeza de que su misión era predicar hasta los confines de la tierra. Así como las Escrituras nos enseñan, el Espíritu Santo guiaba sus pasos. En sus últimos años, cuando ya había predicado en Samaria, en la región de Asia Menor, y había realizado muchos milagros, Felipe fue llamado a continuar su labor en Hierápolis. La tradición cristiana nos dice que Felipe fue martirizado en esta ciudad, pero su muerte no fue una derrota, sino una victoria. ¿Cómo puede ser esto? Felipe dio su vida por lo que amaba, el Evangelio de Cristo. La historia no solo cuenta que murió crucificado, sino que su martirio fue un acto de testimonio. En esos momentos de sufrimiento, Felipe no se quejó, no se lamentó. Su vida estaba tan sumergida en el amor de Cristo que lo que el mundo llamaba sufrimiento, él lo veía como un honor. Felipe comprendió, como lo enseñó su maestro, que la vida no se mide por los años vividos, sino por el impacto eterno que dejamos en el mundo. Felipe, el hombre que fue el primero en traer el mensaje de salvación a los samaritanos, también fue el primero en mostrar que el Evangelio de Jesús no es solo para los judíos, sino para todos los pueblos, sin distinción. Su martirio en Hierápolis marca la culminación de una vida vivida al servicio de Dios. ¿Pero qué significa su martirio para nosotros hoy? La vida y muerte de Felipe nos invitan a cuestionar nuestras prioridades. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Cristo, por la verdad del Evangelio? Felipe nos enseñó que el verdadero sacrificio no es solo el físico, sino el sacrificio de nuestras propias vidas, nuestro tiempo, nuestros recursos y, sobre todo, nuestra voluntad. Felipe entendió lo que significa tomar la cruz de Jesús y seguirlo. Su vida y su testimonio nos muestran que el seguimiento de Cristo no siempre será fácil, pero será siempre fiel a la misión divina que tenemos. Su martirio fue el último paso de un hombre que, durante su vida, fue fiel, amoroso y obediente al llamado de Dios. Él nunca buscó la gloria personal, buscó la gloria de Cristo, y fue esto lo que lo llevó a ser un apóstol lleno del Espíritu Santo. En este punto de su vida, es esencial reflexionar sobre lo que significa tomar el ejemplo de Felipe y aplicarlo en nuestras vidas. ¿Estamos realmente dispuestos a darlo todo por Cristo? Felipe, al igual que tantos otros mártires en la historia cristiana, nos enseñó que ser cristiano no es solo un acto de fe, sino un acto de compromiso radical. El cristianismo, tal como Felipe lo vivió, no es solo algo que hacemos los domingos o cuando nos conviene. Es una entrega diaria. Al morir en Hierápolis, Felipe dejó un legado inmenso. El Evangelio de Cristo continuó su camino a través de él. Y hoy, más de 2000 años después, su vida y muerte nos siguen inspirando a ser testigos audaces de la verdad de Jesús, sin importar las dificultades, sin importar las persecuciones, sin importar el costo. Pero, ¿qué podemos aprender de Felipe para nuestra vida cotidiana? El mensaje que él nos dejó es claro: seguir a Jesús es un camino de sacrificio, pero también un camino de inmenso gozo. No se trata de una vida fácil o cómoda, sino de una vida llena de propósito, una vida que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Felipe nos enseña que la misión no termina en un día o en una ciudad. La misión nunca termina. En esta parte de la historia, veremos cómo la misión de Felipe se sigue expandiendo, a través de su ejemplo y la enseñanza que dejó. Aprenderemos cómo su vida sigue influyendo en la iglesia actual y cómo podemos aplicar su legado en nuestras propias vidas hoy. Felipe, más allá de su martirio, dejó una huella indeleble en la historia cristiana, no solo por sus acciones, sino por la manera en que vivió su fe. Su legado no terminó con su muerte en Hierápolis, sino que se perpetuó a través de aquellos a quienes tocó con el mensaje de Cristo. Su encuentro con el eunuco etíope, un evento narrado en el libro de Hechos,
es un testimonio claro de cómo Felipe entendió que el Evangelio no tiene fronteras. Cuando el Espíritu le dijo que se acercara al carro del eunuco, Felipe no dudó. Se acercó a él, le explicó las Escrituras y lo bautizó. Este episodio revela algo profundo: Felipe fue un hombre guiado completamente por el Espíritu Santo. Lo que lo hizo único no fue solo su capacidad para predicar, sino su disposición a seguir las instrucciones del Espíritu sin titubear, sin importarle su propia comodidad ni su seguridad. Este acto de fe no solo fue un acto de evangelización, sino un acto de obediencia radical a Dios, una obediencia que traspasaba cualquier tipo de barrera cultural o social. ¿Cómo podía un hombre, que apenas conocía a este etíope, entender que allí había una oportunidad divina? Felipe fue sensible a la voz de Dios y caminó en obediencia, sin dudar. Y es que esa es la enseñanza más profunda que podemos extraer de Felipe: la obediencia al Espíritu Santo. Hoy, muchos de nosotros buscamos señales o certezas antes de tomar un paso en la vida. Felipe, sin embargo, se lanzaba sin temer, confiando en que Dios guiaría sus pasos. Cuando se encontró con el eunuco, no se detuvo a pensar en las consecuencias, en los riesgos o en lo que podía perder. Él actuó, como Cristo nos enseñó, y en su obediencia, el reino de Dios se expandió. Es importante recalcar que Felipe no solo predicó a los gentiles, sino que también plantó semillas que seguirían germinando mucho después de su partida. Los discípulos que él bautizó y enseñó fueron fundamentales para la expansión del cristianismo. La obediencia de Felipe al Espíritu, más que sus palabras, más que sus milagros, fue lo que permitió que su mensaje se multiplicara, porque el reino de Dios no se mide por lo que uno ve en el momento, sino por lo que Dios hace a través de nuestra fidelidad. Ahora bien, ¿cómo se aplica este principio en nuestras vidas? Nos encontramos, como Felipe, ante oportunidades divinas cada día. Muchas veces, el Espíritu Santo nos guía, nos habla al corazón, pero nos sentimos inseguros o tememos tomar esa acción. Felipe nos enseñó a no dudar, a escuchar y a actuar de manera inmediata, sin que las dudas o miedos nos paralicen. ¿Cuántas veces dejamos pasar oportunidades para servir, para predicar, para hacer el bien, porque tememos al que dirán o a lo que pueda suceder? La verdadera enseñanza de Felipe es confiar en el poder de Dios. Si él pudo predicar en Samaria, bautizar al eunuco etíope y seguir adelante con una fe radical, nosotros también somos llamados a hacer lo mismo. La misión de la Iglesia continúa hoy, y necesitamos seguir su ejemplo, buscando la dirección del Espíritu y siendo obedientes a su llamado, sin mirar atrás. Ahora, exploraremos cómo Felipe, el hombre que obedeció sin dudar, se convirtió en un ejemplo de perseverancia. Veremos cómo la iglesia primitiva, influenciada por su testimonio, continuó expandiéndose, y cómo su vida sigue enseñándonos sobre el verdadero sentido del sacrificio y la obediencia. Felipe no solo fue un ejemplo de obediencia a la dirección del Espíritu Santo, sino que también fue un modelo de perseverancia. La vida de un discípulo de Cristo nunca estuvo exenta de desafíos y dificultades. A medida que la iglesia primitiva se expandía, también lo hacían las persecuciones. Sin embargo, Felipe nunca se detuvo. A pesar de las adversidades que enfrentaba, su fe nunca vaciló. Lo impresionante de su vida es que no solo predicó en tiempos de calma, sino también en tiempos de hostilidad. El mismo espíritu que lo había guiado hacia el eunuco etíope, fue el que lo fortaleció para enfrentar la persecución en Samaria. Cuando la iglesia sufrió persecución a raíz de la muerte de Esteban, muchos de los creyentes huyeron, pero Felipe, en lugar de esconderse, se dirigió directamente a Samaria, una ciudad conocida por su hostilidad hacia los judíos. Su valentía fue un testimonio vivo de lo que significa vivir para Cristo, sin importar las circunstancias. Felipe no solo se limitó a predicar en Samaria, sino que realizó milagros. Sanó a los enfermos, echó fuera demonios, y todo lo que hacía confirmaba el poder de Dios en su vida. Sin embargo, no se detuvo allí. En su misión,
entendió que su verdadero propósito no era solo llenar de seguidores, sino también enseñarles a ellos a ser obedientes y a confiar en Dios, como él mismo lo hacía. Felipe no buscaba su gloria, sino que su única meta era glorificar a Cristo en todo lo que hacía. En el libro de Hechos 8, vemos cómo Felipe, guiado por el Espíritu, se encuentra con un nuevo desafío, el viaje al desierto donde conocería al eunuco etíope. Este momento es una de las manifestaciones más claras de la dirección divina en la vida de Felipe. De alguna manera, Felipe entendió que el desierto no era un lugar de soledad, sino de misión divina. A través de esta obediencia radical, el Evangelio llegó a un corazón que, de no ser por Felipe, jamás hubiera conocido a Jesús. Lo que es aún más fascinante es que Felipe no esperaba ver resultados inmediatos. No sabía que el eunuco etíope sería una de las primeras semillas del cristianismo en África. Sin embargo, Felipe predicó con una fe pura y desinteresada, sabiendo que el propósito de su vida era cumplir la voluntad de Dios, sin buscar recompensas terrenales. Este principio de perseverancia y obediencia radical es algo que debemos recordar constantemente en nuestras propias vidas. A menudo nos enfrentamos a situaciones difíciles, donde no entendemos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, pero la vida de Felipe nos enseña a confiar. Como él, estamos llamados a ser luz, a perseverar en tiempos de prueba, y a cumplir nuestra misión sin importar las circunstancias. Felipe nos recuerda que el propósito de nuestra vida no es solo servir cuando todo es fácil, sino también cuando todo parece estar en contra de nosotros. Su historia está llena de momentos de sacrificio, pero también está llena de victorias espirituales. Cada paso que dio fue guiado por la voluntad de Dios y, a través de su obediencia, el reino de Dios creció. El final de la vida de Felipe es un testimonio de la fe que nunca se apaga. Según la tradición, Felipe fue crucificado en Hierápolis. Pero incluso en su muerte, Felipe siguió predicando. Su vida, marcada por la obediencia, la perseverancia y el sacrificio, se convirtió en un testimonio eterno de lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, en la última parte de esta historia, exploraremos cómo Felipe dejó una huella eterna en aquellos que lo conocieron. Pero más importante aún, veremos cómo su vida nos llama a ser obedientes en cada aspecto de nuestra vida, confiando en que, al igual que Felipe, Dios tiene un plan más grande para nosotros de lo que jamás podríamos imaginar. La vida de Felipe no terminó en la cruz, sino que su legado sigue vivo hoy. Aunque su muerte fue un sacrificio, el impacto de su ministerio se expandió mucho más allá de lo que cualquier ser humano podría haber imaginado. Los discípulos de Jesús a menudo tuvieron que enfrentarse a la persecución, y Felipe no fue la excepción. Su vida es un testimonio de valentía, obediencia y amor por el Evangelio. Lo que comenzó como una llamada simple a seguir a Jesús, se transformó en una misión monumental para el reino de Dios. El ejemplo de Felipe nos deja una lección crucial: no importa cuán oscuras sean las circunstancias, siempre hay una oportunidad para ser un testigo de Cristo. Felipe predicó no solo en momentos de paz, sino en tiempos de conflicto y persecución. El llamado que Jesús hizo a Felipe era claro: seguirlo no solo en las buenas, sino también en los momentos difíciles, cuando el costo personal es alto. A través de su vida, Felipe nos enseña que el valor de un discípulo no se mide por los momentos fáciles, sino por su fidelidad en medio de las pruebas. Por último, no debemos olvidar que el ministerio de Felipe tuvo un impacto directo en aquellos que lo rodeaban. Él fue responsable de llevar el Evangelio a muchas personas, como el eunuco etíope, cuya vida fue transformada por un encuentro con Jesús gracias a la obediencia de Felipe. Felipe entendió que no se trataba solo de hacer milagros, sino de ver el poder transformador del Evangelio en las vidas de las personas. Hoy, al mirar atrás, Felipe nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios con la misma obediencia y valentía que Él mostró? Cada uno de nosotros tiene un propósito divino,
aunque a veces no comprendemos completamente lo que Dios tiene planeado para nosotros. Pero, al igual que Felipe, somos llamados a caminar en fe, a seguir a Cristo sin importar el costo. Queridos amigos, Felipe vivió una vida que nos desafía a ser mejores discípulos de Cristo, a buscar su voluntad con humildad y a perseverar, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Al igual que él, somos llamados a ser luz en un mundo oscuro, a predicar el mensaje del Evangelio con valentía, amor y obediencia radical. Ahora quiero invitarte a que reflexiones sobre la historia de Felipe y lo que te enseña. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de este apóstol en tu propia vida? Si te ha inspirado esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal. Deja tus comentarios abajo, comparte tus pensamientos, testimonios o lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Tu voz y tu experiencia son un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. Y como último pensamiento, quiero dejarte con estas palabras: la obediencia a Dios nunca es en vano. Aunque el mundo no lo entienda, Dios siempre tiene un propósito eterno para cada paso que damos en su nombre. Que la paz de Cristo esté contigo, y que sigas adelante con fe y valentía en tu caminar. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.